¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un gusto volver a estar aquí eh, con la única finalidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque estamos aquí, porque tenemos salud, Señor, porque todavía, Señor, podemos disfrutar todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Podemos disfrutar a nuestras familias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Señor, con tu creación, pero sobre todo eres bueno con tus hijos, Señor. Y podemos dar, Señor, gracias de poder formar parte de tu familia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te doy por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes se conectan fielmente, Señor, para escuchar estos mensajes, Señor, estas enseñanzas para la edificación de nuestro espíritu. Padre, también te doy gracias por todos aquellos amigos y amigas, Señor, que se siguen conectando cada lunes, Señor, para escuchar estos devocionales, estos estudios, Padre. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, que Él sea el que corrija lo que tenga que corregir en nosotros, Señor, el que nos enseñe, Señor, el que nos instruya y el que nos corrija, Señor, en justicia, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y hoy vamos a hablar, hemos estado estudiando sobre el cristiano, sobre el verdadero creyente. Y ya vimos cómo es el cristiano, su, cómo es su relación con Dios, cómo es su manera de llevar a cabo su relación con Dios, su relación con otros creyentes. Ya vimos esa parte, ¿verdad? De cómo el Señor Jesús a través de la Escritura nos va enseñando cómo debe de ser el verdadero cristiano, cómo es en sus actitudes, en su comportamiento. Y también vimos ya cómo vive el cristiano, cómo es su diario vivir, cómo debe de ser la vida del verdadero creyente, cómo es su comportamiento hacia los demás, cómo es sus actitudes, cómo se va desarrollando su vida diaria, no solamente dentro de la iglesia, sino además fuera de la iglesia, con los que están cerca de él, con sus vecinos. Incluso vimos cómo debe de ser la vida del cristiano incluso hacia sus enemigos, hacia aquellos que nos lastiman, que nos ofenden, cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y en cada una de estas dos lecciones que vimos ya, ¿verdad? Cómo es el cristiano, cómo es su vida espiritual, ¿verdad? Y que a través de esa vida de santidad, de no solamente de su comportamiento, sino de su testimonio, glorifica al Padre. Y también en la vida del cristiano, del verdadero creyente, en su diario vivir, en su contacto, no solamente con Dios, sino con su prójimo, con sus familias. Tenemos sobreentendido, ¿verdad? Que tanto la familia como el vecino, todos son los prójimos, pero los prójimos más cercanos son la familia, delante de los cuales debemos de tener un buen testimonio. Y aún con nuestros enemigos. Pero hoy vamos a hablar también de cómo el Señor Jesús a través de sus enseñanzas nos deja el molde a seguir para ser verdaderos adoradores, para ser la clase de adoradores que Dios espera que seamos, cómo adoramos a Dios en los verdaderos cristianos. Y comenzamos nuestro estudio con con la
el pasaje de la Sagrada Escritura de Mateo 6, del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra, dice el Señor Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate, aquí el Señor dice en nuestra manera de adorar, ¿verdad? Adorar es ayudar también a los demás. Pero el Señor Jesús nos habla en esta parte, en esta fragmento de la Sagrada Escritura de Mateo 6, en el capítulo 6 del 1 al 4 nos habla de que nos guardemos, ¿verdad? De que debemos evitar que en todos los actos generosos que tú y yo hagamos, ¿verdad? No nos lleve a un impulso de querer entrar en el afán del orgullo y la vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos de bondad hacia los demás, la misericordia que tengamos para los demás, no lo hagamos en el afán para ser vistos por los demás, para que nos alaben y nos digan, híjole, eres bien misericordioso, eres tan bueno con los demás que los ayudas de esta o de otra manera. No, el Señor dice que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros ayudamos, incluso cuando damos nuestra ofrenda, ¿verdad? No lo estemos diciendo a los cuatro vientos, es decir, que lo que tú hagas, ¿verdad? Esa ayuda que tú des al prójimo, no la andes proclamando a los demás, ah, sí, es que yo ayudo a los demás, es que yo esto, es que cuando fulano tuvo necesidad, pues yo lo ayudé, y es que cuando sutanito estuvo en situaciones difíciles, pues era yo su benefactor principal, y ahora es pues, pues, ¿cómo se dice una palabra que no se oiga tan mal, verdad? Ahora es un desagradecido, ¿verdad? Así hay gente que dice, yo lo ayudé y ahora es un desagradecido. Ahora se porta así conmigo. O ayudé a fulano y a perengano. Y, ay, es que yo soy tan bueno. No, que lo que hagamos, hermanos, solamente lo sepa el Padre. Si estamos ayudando a alguien, hagámoslo de manera discreta, no de manera que hagamos bombos y timbales. Dice la palabra que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es decir, que solamente tu Padre que está en los cielos lo sepa, ¿verdad? Y que además tampoco lo hagas, mira Señor, para que veas que lo estoy haciendo, no, que lo que tú hagas por los demás sea un acto de amor que sale de tu corazón porque te nace, porque ahora tu nueva naturaleza te lleva a tener esos actos de amor hacia los demás, esos actos de ayuda hacia los demás, esos actos de misericordia hacia los demás, sin necesidad de que lo andes proclamando a los cuatro vientos, sin necesidad que lo andes platicando a otros, para que se enteres de que eres buena persona, para que se enteren de que eres mejor que los demás. No, Dios quiere que todo lo que hagamos sea algo que te impulsa a hacerlo tu nueva naturaleza, el que Jesús habita en ti, el que el Espíritu Santo está en ti y que por lo tanto los actos que tú hagas sean el resultado, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo en tu vida, para que, dice el Señor, ¿verdad? Para que sea lo que tú hagas, ¿verdad? Ya sea tu ofrenda en la iglesia o tu ofrenda hacia otro, hacia el prójimo, ¿verdad? Sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en lo público. Pero también quiero hacer hincapié en esta parte, amado hermano, que no sea tampoco de decir, híjole, voy a hacer esto y esto otro, porque ya sé que el Señor me va a recompensar en público por todo lo que yo hice. No,
que no haya un interés malsano en nosotros, sino que todo lo que hagamos sea el resultado del amor en Cristo en nuestras vidas. Debemos, por lo tanto, evitar que todo acto generoso que hagamos, ¿verdad?, no sea impulsado por el afán del orgullo y de la vanidad para que todos nos vean o para que todos nos halaguen. No, sino que hagamos el bien por amor a nuestro prójimo, no en público para que los demás nos vean y nos admiren. No, sino en secreto. Acá, si fulanito, tal hermanito tienen, pues voy a hacerlo acá en lo discreto, ¿verdad? Y tal, ¿verdad? Tal debe de ser la práctica constante de todo buen cristiano, es decir, que no debe de ser nada más una vez, sino que siempre haya en nuestro corazón el ferviente deseo al amor al prójimo y el deseo de ayudar a otros, a aquel que está en una situación difícil, a aquel que a lo mejor se quedó sin empleo, a aquel que a lo mejor está en una circunstancia difícil porque perdió su trabajo, y si podemos, ayudémoslo, pero sin necesidad de andarlo gritando a los cuatro vientos, sino que solamente aquel al que estás ayudando lo sepa, y sobre todo Dios que te está viendo. Debemos de aborrecer la ostentación de nuestras buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que debemos aborrecer, ¿verdad?, la ostentación de querer andar presumiendo que podemos, que nosotros ayudamos a otros, que tenemos buenas obras, para que todo el mundo sepa que soy el mejor. Debemos de aborrecer esa actitud y no hacerlo, no practicarlo nosotros, porque si hacemos ese tipo de obras, amados hermanos, con el único afán de ser escuchados o de ser vistos por los demás para que nos alaben los hombres, todo ese esfuerzo que hagamos va a resultar en vano, porque aparte de todo, de que no habrá ninguna otra recompensa, de que aparte está mal, a Dios no le agrada, ¿verdad?, que hagamos obras para que seamos felicitados, para que seamos admirados, eso a Dios no le agrada, pero además no tendrá ningún fruto, ninguna recompensa de parte de Dios, porque a Dios no le gusta que andemos haciendo alarde de lo que hacemos por los demás. Nuestro Señor Jesucristo no toma en cuenta la manifestación pública de los hombres, de todo lo que hagamos para que la gente nos aplauda. Eso a Dios no le agrada, ni va a tomar en cuenta ese tipo de manifestaciones de nadie, sino que Él, nuestro Dios, juzga conforme a la intención que está oculta en nuestro corazón. Y si el Señor Jesús se da cuenta de que lo que hacemos es una intención oculta de que seamos aplaudidos, de que seamos admirados, de que seamos alabados, no va a haber ninguna recompensa, porque Dios sopesa los corazones. Pero si Dios sabe que lo que hay en nuestro corazón por ayudar a los demás es un deseo ferviente del corazón de mostrar el amor de Cristo hacia los demás, sin necesidad de que nos vean ni de que nos alaben, sino que lo hacemos discretamente, entonces el Señor se gozará de nuestra actitud correcta, porque Dios no quiere que andemos tocando trompetas en la iglesia o en la calle o con los hombres para que la gente se fije y se den cuenta de que somos caritativos, de que somos amorosos, de que hacemos muchas cosas como buenas obras. A eso a Dios no le agrada. Dios quiere que hagamos el bien en secreto por amor a nuestro prójimo, porque nuestro Padre Celestial nos conoce nuestro corazón, y Él nos recompensará de acuerdo a la intención que hay en nuestro corazón. Entonces, Jesús nos manda ofrendar de una manera discreta, que el amor que
hay en nuestro corazón, ese amor que Dios ha depositado en nosotros a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, se ha manifestado en lo secreto, al menos en este aspecto, porque obviamente cuando tú quieres demostrarle el respeto, el amor a otra persona, lo puedes hacer, hermano, ¿verdad? El que tú digas, ay, es que amo a mi hermano y lo abrazo, eso es bueno, que nos demostremos amor unos a otros, que nos respetemos, que oremos unos por otros. Eso es bueno. Pero cuando el Señor nos habla de ofrenda, ¿verdad? De que cuando vayas a depositar también tu ofrenda en la iglesia, pues no andes gritándolo, ay, es que, o voy a llevar no sé, un billete de una alta denominación en la mano para que todos vean que voy a depositar mucha ofrenda. No, hermanos, que seamos discretos, no solamente en tu ofrenda que depositas en la iglesia, sino en la ayuda que puedas darle a otro hermano. Amén. Esto el Señor nos enseña, el Señor Jesús, que el bien externo puede ser anulado por el mal interno. Y eso es cierto, hermanos. Tú puedes hacer una obra externa, pero si lo estás haciendo para quedar bien, para que todos te vean, para que todos te alaben, esa es la seña de que hay mal interno en tu corazón, de que no lo estás haciendo de la manera correcta. La gente muchas veces hace cosas buenas de una manera incorrecta, pero Dios quiere que tengamos sinceridad en todas las acciones que hagamos, hermanos, sea lo que sea, como te decía yo hace un momento, ¿verdad? El que tú ores por otro, que lo hagas con un corazón sincero, porque te está doliendo lo que le está pasando al hermano. Y no mencionar, ay, es que yo estoy orando por fulano, porque es que yo soy tan bueno que estoy ore y ore y llore por ese hermano. No, sino que tú lo hagas porque sientes esa necesidad de orar por tu hermano. Qué bueno que lo hagamos. Necesitamos orar por los demás, necesitamos tener paciencia con los demás, necesitamos preocuparnos por el que se ha alejado de la casa del Señor, por aquel que se ha alejado del Señor. Y no decir, ah, no, pues es que ya conoció al Señor y si se aleja, pues no me importa, que se pierda porque es inmaduro, porque le falta madurez, porque no, hermano, sino preocuparnos por esa alma que ya conoció al Señor y que Dios nos dice en la palabra, ¿verdad? Que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Con más razón, aquel que ya conoció al Señor. El Señor quiere que aquel que se alejó vuelva al calor de las brasas de su amor. Entonces, es importante que necesitemos y que nos preocupemos por esas almas y hacerlo de manera correcta, con una intención correcta del corazón, una intención que a Dios le agrade, no de la manera como dice nuestro estudio, ¿verdad? Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero las hace de manera incorrecta. Entonces, debemos o personas, ¿verdad? Que hay una intención mala en su corazón, pero quiere disfrazarlas de bondad. Dios quiere que seamos, porque estamos hablando de la adoración. Y cuando nosotros hacemos esto, ayudamos a otros, es una manera también de darle adoración al Padre, de decirle, Señor, tu amor me lleva a tener estas acciones hacia los demás, porque es lo que tú has puesto en mi corazón. También Jesús, ¿verdad? Nos habla en la palabra. Estamos viendo, ¿verdad? Que Jesús nos habla de la limosna, de la ofrenda, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer primeramente a Dios y también hacia nuestro semejante, que lo hagamos de la manera correcta. Pero también Jesús nos habla de la oración, cómo debe de ser nuestra relación con Dios a través de la oración. Mira lo que dice en Mateo 6, perdón, del versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces, fíjate, qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor también nos hace hincapié en cómo debemos de orar. Él nos dice, nos enseña cómo debe de ser nuestra oración correcta. La oración como práctica principal en la vida de todo verdadero creyente constituye el más saludable conducto para la comunión con Dios. Esto ya lo estudiamos al principio de todos nuestros estudios, ¿verdad? Que la oración es vital para todo el verdadero creyente, para todo aquel que se dice ser un verdadero seguidor de Cristo. La oración es vital, es una práctica sumamente importante en la vida del creyente. Y además, dice aquí en nuestro estudio, constituye el más saludable conducto para tener comunión con Dios, para tener esa conversación con Dios. Dada, por lo tanto, la importancia que tiene la oración en la vida de todo creyente, en el verdadero creyente, esta, es decir, la oración, debemos de realizarla con verdadera devoción, con verdadera entrega, con verdadera convicción de que estamos comunicándonos con el Padre y teniendo el entendimiento y sabiendo que Él verdaderamente nos está escuchando. Debemos de educar nuestra alma mediante la práctica constante, de tal manera que nos acostumbremos al ejercicio de la oración, de una oración, amado hermanos, elevada a nuestro Padre con ese fervor que solo puede inspirar la fe de que seremos escuchados por Él. Así es, amados hermanos. Debemos educar nuestra vida, nuestra alma, al ejercicio diario de la oración. Te decía yo en algún estudio anterior que hemos tenido, ¿verdad? Que así como el ser humano, ¿verdad? Busca ahora, ¿verdad? Estos lugares llamados gimnasios para ir a ejercitar el cuerpo, ¿verdad? Para aquellos músculos que están atrofiados por la falta de ejercicio, vuelvan a ejercitarse, ¿verdad? Incluso a lo mejor músculos que ni siquiera el hombre sabe que tiene y que al hacer ejercicio se ejercitan, ¿verdad? Y te decía yo, de esa misma manera, Dios quiere que nos ejercitemos espiritualmente y que aquellos músculos espirituales que nunca hemos usado y que ni siquiera sabemos que teníamos, sean ejercitados a través de la palabra, a través de la oración y poder ser robustecidos y tener músculos, ¿verdad? Apropiados para que cuando nosotros estemos orando, ¿verdad? No nos cansemos, no nos aburramos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Muchos cristianos cuando están en la iglesia se duermen, se quedan dormidos. Es increíble que haya cristianos, ¿verdad? Que van a la iglesia y que se queden dormidos. Es algo absurdo de decir, pero más absurdo todavía de poder ver esos casos dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente que se queda dormida en la iglesia. Quiere decir que toda su musculatura espiritual está totalmente atrofiada, de tal manera que ni siquiera tienen la capacidad para mantenerse despiertos escuchando el mensaje dentro de la iglesia. Obviamente, ¿verdad? Menos para la oración o para alabar al Señor palmeando. Entonces, hay casos muy extremos, hermanos, de músculos totalmente atrofiados, pero nosotros, ¿verdad? Los que a lo mejor hemos caminado con el Señor y que a lo mejor
tenemos un poquito de músculo, ¿verdad? Y que oramos y que estudiamos la palabra, pues dice aquí nuestro estudio, debemos de ejercitarlo constantemente, diariamente, para que llegue el momento que a lo mejor si comenzamos orando 5 minutos, a lo mejor el día de mañana vamos a orar 10 y va a llegar el día, amado hermano, que vamos a estar orando y a lo mejor ni cuenta nos vamos a dar y cuando veamos, ay, pues es que ahora oré más de una hora y ni lo sentí. ¿Por qué? Porque el músculo de la oración ha sido ejercitado y ahora ya no te cansas, ni te duermes, ni te aburres, ni te gana el sueño. ¿Por qué? Porque ese músculo ha sido ejercitado, así como el músculo del estudio de la palabra, el músculo de tantos músculos espirituales que tenemos, hermanos, y que tenemos que ejercitarlos. Y sobre todo, el músculo del fervor, el de la fe, que nos lleva a buscar al Señor, ¿verdad? A ser escuchados a través de la oración. Si ejercitamos el Espíritu Santo que ya habita en nosotros, nos va a dar la capacidad para que cada día vayamos avanzando un poquito más. Como decía en el estudio anterior, el Señor Jesús nos va a decir, te mando a que te esfuerces un poquito más. Si antes te fue dicho esto, bueno, pues ahora te pido que te esfuerces un poquito más y que cada día nos vayamos esforzando un poquito más, ¿verdad? Y dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? De tal manera que nos acostumbremos, ¿verdad? Al ejercicio de la oración elevada a nuestro Padre con ese fervor que solo puede inspirar la fe, ese don de la fe que el Señor pone en nosotros, de que seremos, de que sabemos, de que tenemos la convicción de que seremos escuchados por Él. Resulta muy significativo el hecho de que Cristo incluyera en el Sermón del Monte el tema de la oración a Dios. Eso resulta bien importante porque ya vimos en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, ¿verdad? De lo que el Señor dice que nosotros debemos de ser, ¿verdad? Esas bienaventuranzas que nos habla y que ya las estudiamos, ¿verdad? De aquel, ¿verdad? Pobre en espíritu es aquel, dijimos que es el que tiene una necesidad imperiosa de Dios y que la busca porque sabe que sin Dios no podemos ser nada. El Señor habló, ¿verdad?, de los mansos y nos enumeró una serie de cualidades, ¿verdad?, de aquellos que heredarán el reino de Dios. Y en medio de todas estas bienaventuranzas, ¿verdad? El Señor nos habló también de la oración. Incluyó la oración ahí también. Podemos afirmar convencidos de que el Señor Jesucristo enseña la forma de cómo debemos orar los verdaderos cristianos. Jesús queda como el único y fiel mediador entre Dios y los hombres. Establecemos una relación con el Padre mediante Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Entonces, Jesús nos enseña cómo orar para que podamos lograr una perfecta comunión con el Padre. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo hombre. Entonces, nosotros, ¿verdad? A través de la oración establecemos comunión, contacto con el Padre. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar de la manera correcta, porque hay un solo Dios al que nos dirigimos y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el que está ahí a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por ti y por mí cuando de repente nos tropezamos. El Señor Jesús está ahí, ¿verdad? A la diestra del Padre, clamando, intercediendo por ti y por mí para que nos den
una nueva oportunidad. Entonces, mira también lo que dice Hebreos 9, del versículo 14 al 15, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Hebreos. Primeramente nos dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el que es mediador. Primeramente vino a hacer su obra expiatoria, intercedió por nosotros, ¿verdad? Allí en la cruz, Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre. Y después, cuando Jesús es sepultado y resucita al tercer día, Él va ahí a la diestra del Padre y está también intercediendo. Él no deja de interceder por ti y por mí. Amén. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que Él es nuestro mediador del nuevo pacto. A través de ese sacrificio es el nuevo pacto. Y además son borradas todas nuestras transgresiones, ¿verdad? Y además dice, los llama para que a través de los llamados, aquellos que venimos a Él, recibamos la herencia, la promesa de la herencia eterna. Y dice también, reafirmaremos una vez más que Dios ve el fondo de todos los corazones. Entonces, tenemos que reafirmar una vez más de que Dios ve el fondo de todos nuestros corazones, las intenciones que hay ahí, y por lo mismo conoce todas nuestras aflicciones, aun aquellas que nuestros labios ni siquiera se han atrevido a confesar. Entonces, debemos reafirmar y estar convencidos siempre de que Dios conoce el fondo, todo lo que hay en nuestros corazones y que por lo mismo, ¿verdad? Conoce nuestras actitudes, pero también conoce nuestras aflicciones, conoce las circunstancias en las que estamos, en las que nos encontramos. Para Él no pasa desapercibido las aflicciones por las que pasamos, los problemas por los que pasamos. Entonces, incluso dice, que hay situaciones que a lo mejor a veces no queremos llevárselas al Señor porque nos parecen pues cosas tontas probablemente y que decimos, ay, es que, ¿cómo voy a decirle al Señor esto que es tan tonto? Pues déjame decirte que aún esas cosas que ni siquiera hemos mencionado porque nos parecen absurdas o porque nos parecen tan grandes y que como mucha gente es que no quiero molestar a Dios con eso. Dios lo conoce, hermanos. Todo aquello que no nos atrevemos a confesar, incluso aquel pecado probablemente que hiciste o aquello que hiciste y que no te atreves a decírselo al Señor. Dios lo conoce. Por eso es necesario que nosotros le digamos al Señor, porque Él conoce, no podemos ocultar absolutamente nada. Por eso es que Cristo nos recomienda que evitemos el orar para ser vistos por los hombres, pues no oramos para ser escuchados por ellos, sino para establecer en el acto de la oración nuestra comunión con Dios. Entonces, dice que él conoce la intención que hay en nuestro corazón. Y estamos viendo, ¿verdad? Que aquí el Señor dice, cuando ores, no te pongas ahí a hablar y a gritar y a buscar las palabras más rimbombantes, ¿verdad? Para que seas oído por los demás y digan, ay, este ora bien bonito. Y a lo mejor, ¿verdad? Tú en tu medio hablar o yo, por ejemplo, ¿verdad? Puedo a lo mejor orar de manera muy breve y a lo mejor no sé hablar con palabras muy rimbombantes, con una
un, pues no sé, con palabras muy adornadas, ¿verdad? Y a lo mejor escucho hablar a alguien con una retórica muy amplia y entonces voy a decir, ay, es que este sí habla bien bonito y te acuerdas de aquel que estaba en el templo y decía, ¿verdad? Señor, yo te doy gracias porque no soy como fulano y como perengano. Yo no soy como este hombre, ¿verdad? Que está ahí. Y aquel estaba ahí en un rincón, ahí postrado, ni siquiera le quería levantar su rostro porque se sentía avergonzado delante de Dios por sus comportamientos y decía, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador. Y hablaba en voz baja para que nada más Dios lo escuchara. Dios quiere que oremos así, que no seamos como esos dice la palabra, no seas como esos también que se paran en la esquina y oran y se persinan y hacen tantas cosas. No, dice el Señor, ve ahí a tu recámara y dobla tus rodillas y derrama tu alma delante de mí, ¿verdad? Ante Dios no son válidas las oraciones a gritos y las vanas repeticiones. No, a Dios no le sorprende. A Dios no le va a asombrar que tú hables bien bonito y que grites y que manotees y que te tires al suelo. A Dios lo que le importa es lo que hay verdaderamente en tu corazón. Cuidémonos de no dar espectáculos, para que todos crean que somos muy espirituales, para que todos crean que somos los mejores, que oramos bien bonito. Tengamos cuidado en ello, hermanos, porque a lo mejor hacemos muchas cosas, pero en el corazón estamos, dice el Señor, con tus labios dices que me amas, pero tu corazón está lejos de ti. Que el Señor no encuentre en nuestro corazón vanagloria, orgullo de querer lucirnos delante de los demás, sino que seamos discretos en nuestra oración, dice el Señor, ¿verdad? Y el que nos ven en secreto, si es que oramos en secreto, Dios nos recompensará en público. Si nuestro comportamiento, ¿verdad, hermanos? A lo mejor la gente dice, ay, ya que le decía el, el sacerdote, ¿verdad? Le decía a Ana, cuando la veía que estaba ahí también derramando su alma delante de Dios, ¿verdad? El profeta, el sacerdote pensaba, ¿verdad? Que ella estaba borracha y que estaba ahí. No, es que ella estaba hablando con el Señor. No necesitaba gritar y brincar. No, ella estaba en comunión con Dios. Entonces Dios quiere, ¿verdad? Que seamos sensatos. Y dice, y que tampoco le gustan las vanas repeticiones, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad? Que en la iglesia tradicional, incluso veas si te repites tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, eso, eso no le agrada a Dios, no trae beneficio para el que lo está haciendo, ni le agrada tampoco a Dios. Dios quiere algo que salga de tu corazón, que derrames tu alma, que le digas al Señor, Señor, te necesito, Señor, perdóname, te ofendí, te necesito en mi vida diaria. Dios quiere que seamos ese tipo de cristiano, ¿verdad? Porque la oración, amados hermanos, es una conversación con Dios y tenemos que entender que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más, no hay virgen, no hay papa, no hay nadie puede ser intermediario entre Dios y los hombres. Únicamente Jesucristo que vino a dar la vida por cada uno de nosotros que le hemos aceptado y que su sacrificio permanece vigente para todo aquel que quiera venir reconociendo su condición de pecador, buscar el perdón de pecados delante de Jesús, delante de Dios, para que sea perdonado a través del sacrificio de Jesucristo y haciendo a Jesús el Señor de nuestras vidas. Él nos enseñó a orar
a tener una comunión correcta con el Padre a través de esta oración. Debemos de orar para Dios, no para ser vistos o para ser escuchados por los demás, sino para tener comunión con Dios. Amén. Entonces lo debemos de hacer a solas. Si estamos en la iglesia, bueno, pues orar y decirle ahí, Señor, en voz baja, Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, te doy gracias por esto, por lo otro, pero hacerlo de manera apropiada. Amén. A nuestro Padre Celestial. Entonces, no debemos, ¿verdad?, de ser hipócritas, ¿verdad? De querernos lucir, porque eso es hipocresía. Debemos de ser personas, como dice el Señor, hacerlo en lo secreto, para que Él, dice el Señor, no uses falsas repeticiones, ¿verdad? Porque nuestro Padre Celestial que sabe, Él sabe de lo que tenemos necesidad y nada más es necesario que en lo secreto se lo pidamos. Amén. Y también el Señor también nos enseñó la forma correcta de orar a través del Padre Nuestro. Mira lo que dice en Mateo 6, del 9 al 15. Dice, vosotros pues, ¿verdad? Porque entonces sus discípulos le preguntaron, Señor, pues entonces enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista, ¿verdad? Le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú también a orar. Y el Señor les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, dice el Señor, ¿verdad? Seguimos leyendo en el 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña hasta el día de hoy, ¿verdad? En nuestros días nos enseña cómo orar correctamente. Esto no quiere decir, amados hermanos, que vamos a estar repitiendo el Padre Nuestro constantemente. El Señor nos está enseñando una plantilla, nos está enseñando cómo debe de ser nuestra manera correcta para orar. Primeramente dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, quienes hemos creído, quienes hemos ya formado, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que hemos creído en Cristo, podemos ya disfrutar de una paternidad de Dios. Es decir, por eso el Señor dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, eres mi Padre, eres nuestro Padre. Ahora yo no estábamos huérfanos. A través del Hijo hemos sido redimidos de todos nuestros pecados y por ello, en esta parte del Padre Nuestro, nos disponemos a gozar de una intimidad con Dios porque ya es nuestro Padre y por lo tanto, en la vida cotidiana, ¿verdad? En la vida biológica, ¿verdad? Nosotros nos podemos acercar a nuestro papá con confianza porque es nuestro Padre. Y nosotros que hemos creído y aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador y que hemos sido perdonados a través de Jesucristo y hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, ahora podemos dirigirnos a Dios ya no como Dios, sino como Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora eres mi Padre. Podemos tener esa intimidad del Hijo con el Padre, de acercarnos con confianza a Él y poder disfrutar de gozar esa intimidad con nuestro Padre Celestial. El Espíritu
Santo que recibimos nos hace hijos de Dios por adopción. Hemos sido adoptados por el mismo Espíritu y por él clamamos Abba, Abba Padre, ¿verdad? Es una costumbre que se usa, ¿verdad? Allá en los hebreos, allá en Medio Oriente, una manera de dirigirse a sus padres en su vida terrenal, es decir, Abba, que quiere decir papito, papacito, y que es una costumbre y que adoptaron ellos y que por lo tanto nosotros, ¿verdad? Podemos también clamar, dice la palabra de Dios, clamar a través, por medio del Espíritu, Abba, Padre, es decir, papito mío, te amo. El Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que ya somos hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu humano, de que ahora somos hijos de Dios porque hemos sido perdonados y por lo tanto podemos acercarnos con esa confianza a tener esa intimidad con Dios a través de la oración, porque ahora somos hijos a través del Espíritu, ¿verdad? Y ese Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y continúa, ¿verdad? El Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice, santificado sea tu nombre. Santificado ya hemos aprendido, ¿verdad? Que es apartado, puesto aparte para un uso muy especial. El nombre de Dios no debe de usarse, sino con todo el respeto y cuidado y reverencia que se merece, apartado siempre para ser usado de una manera muy especial, ¿verdad? Entonces dice, santificado sea tu nombre, es decir, que el nombre de Dios lo debemos de tener apartado, no podemos mezclarlo en cosas vanas y sucias, ¿verdad? Porque merece reverencia, debe de ser el nombre de Dios reverenciado. Acuérdate que ya estudiamos que dice la palabra de Dios que Dios no va a dar por inocente a aquel que se atreva a usar su nombre en vano. Él no va a tomarlo por inocente, él va a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, el nombre de Dios, por eso es que dice el Señor Jesús nos enseña a decir, santificado sea tu nombre es santo, tu nombre es perfecto y debemos de dirigir y hablar hacia ti, mencionar tu nombre de la manera correcta, ¿verdad? Con todo respeto, con todo cuidado, con toda reverencia, porque Él merece todo, todo nuestro respeto y no podemos usarlo en cualquier tontería, no podemos usar su nombre para nada, no lo podemos usar para jurar en el nombre de Dios en vano, no podemos hacerlo, ya lo estudiamos en nuestros anteriores estudios. El nombre de Dios en hebreo se dice es Yahvé, o como también lo podemos encontrar en la Biblia como Jehová. Y esto quiere decir, Yahvé o Jehová, quiere decir yo soy el que soy. Cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabanza a Jehová o a Yahvé, o estamos dando gloria a Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. El nombre
es más que una simple referencia a Dios, es la expresión de la suma total del ser divino, del ser divino de Dios, de todos sus atributos, de todas sus características y de su autoridad total, de su persona misma. Por eso es importante que entendamos el significado de santificado sea tu nombre, porque su nombre es el cúmulo, ¿verdad? De todos sus atributos, de todas sus características, de su autoridad suprema, de su persona misma. Es decir, santificado sea tu nombre, quiere decir que Jehová y todo lo que representa debe de tener un lugar muy especial en nuestras vidas. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos con referencia a Él y a su nombre debe de hacerse con toda reverencia y con todo respeto. Es decir, que cuando Dios nos está enseñando el Padre Nuestro, nos está enseñando que primeramente debemos de acercarnos a Dios con toda confianza porque ahora es nuestro Padre. Y cuando nos acercamos, debemos de santificar su nombre, hablarle con referencia, con reverencia, con respeto, con toda la actitud de respeto que merece Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios todopoderoso, es Dios, hemos estudiado, ¿verdad? Que Dios es omnipresente, está en todas partes, puede estar aquí conmigo en este momento que estamos estudiando y puede estar contigo ahí en tu casa y puede estar con alguien allá en el Congo y puede estar allá en África, en Francia, en donde quiera que se esté invocando su nombre, con reverencia, con respeto. Está ahí Dios presente, porque Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Entonces Él es un Dios grandioso, ¿verdad? Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. La gente, ¿verdad? Dice, ay, es que tal persona descubrió tal cosa. Bueno, Él apenas la conoció, pero Dios tiene conocimiento de todo, absolutamente de todo, porque Él lo creó. El hombre apenas lo irá descubriendo, lo irá conociendo, pero Dios ya lo inventó. Dios lo hizo todo, para Él no hay nada oculto. Él tiene conocimiento de todo, absolutamente de todo, de cosas que aún ni siquiera nuestro entendimiento puede alcanzar a creer que existen esas cosas. Entonces Él omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es soberano y por lo tanto debemos de dirigirnos a Él santificando siempre su nombre cuando comencemos nuestra oración dirigida hacia Él, ¿verdad? El nombre de Dios quiere decir, como te decía yo hace un momentito, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy. ¿Te acuerdas cuando cuando Moisés le dijo al Señor, ¿cómo le voy a decir quién me manda? El Señor le dijo, dile, me envía el yo soy, ¿verdad? Y cuando le damos un aleluya, estamos glorificando también el nombre de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que el nombre de Dios es la suma de todo el ser divino que Él es. También, ¿verdad? Dice, venga tu reino. El reino de Dios se manifiesta por la justicia de Dios, esa justicia que Él vino a enseñarnos, esa justicia a través de la cual tú y yo hemos sido redimidos, a través de la justicia de Dios por la paz y el gozo que hay en nuestro corazón y en el corazón de todos los hombres que han sido regidos
por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Que tu reino se establezca en mi vida y yo pueda manifestarla a través de la justicia, de la paz y el gozo que hay en mi corazón, que tú trajiste a mi vida, ¿verdad? Que nuestra vida sea regida por estos preceptos, por estos principios del Señor y que se establezca su voluntad en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén, porque aquí nos los está diciendo, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio, perdón, en el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, en eso, ¿verdad? Todo lo exterior se va a acabar un día, pero dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es como nosotros podemos tener la justicia, la paz y el gozo en nuestros corazones que ya de por sí, ¿verdad? Fueron establecidos por Jesús a través de su Espíritu en nuestras vidas. El reino de Dios ya ha llegado a muchos que han venido a la cruz. Ha llegado el reino de Dios y se ha establecido en sus corazones. Y aquí Cristo nos enseña a todos sus seguidores, a todos sus discípulos, que debemos de rogar que el evangelio llegue a más gente para que el reino sea extendido a más personas, es decir, que el reino de Dios se establezca en más corazones y vengan a formar parte, ¿verdad? Del reino de Dios. También haya fe y esperanza por la certeza que tenemos todos los creyentes, los verdaderos cristianos, de que Cristo vendrá al mundo por segunda vez, porque Él lo prometió. El reino de Dios se manifiesta a través de la justicia que Dios ha establecido ya en nuestros corazones, a través de su justicia, a través de su sacrificio, y trajo a nuestras vidas paz y gozo. Y nosotros tenemos esa comisión de parte de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que el reino de Dios se establezca también en otros corazones y haya también justicia, paz y gozo en sus corazones, y el reino de Dios se ha extendido, ¿verdad? A través del evangelio. El reino de Dios llegará a lo máximo cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanitos. La próxima semana continuamos el estudio, ¿verdad? Del Padre Nuestro, y lo que yo quiero que quede en nuestras mentes establecidos es que el Señor no nos está dando un Padre Nuestro para que lo repitamos y lo repitamos como periquitos, no. El Señor nos está estableciendo el orden que debe de tener la oración que salga de nuestros corazones. Primeramente, tener la convicción de que nos estamos dirigiendo a nuestro Padre, porque ya nos ha recibido como hijos, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través hemos sido perdonados por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, y ahora formamos parte, dice aquí, leímos, ¿verdad? Que dice que hemos sido adoptados, ¿verdad? A través del Espíritu, y el Espíritu le dice, le enseña a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios y ahora podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre, y que debemos también al comienzo de nuestra oración, ¿verdad? Después de reconocer que ahora es nuestro Padre, y decir, Padre mío, ¿verdad? Y dirigirnos a Él con esa intimidad, con esa confianza, entonces
bendecir su nombre, santificar su nombre, hablarle y decir que Él es grande, Él es poderoso y que su nombre debemos de mencionarlo con respeto, ¿verdad? De una manera correcta, con reverencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo y que ahora, una vez que hacemos esto, orar porque el evangelio, ¿verdad? Llegue a más personas, que lo llevemos, que el Señor nos llene de su palabra, nos llene de su espíritu para que Él nos capacite a través de su palabra y vayamos a hablarle a otros y el Espíritu Santo convenza de pecado a otros, ¿verdad? Y el reino de Dios se ha establecido en más corazones. Hasta ahí nos vamos a quedar. La semana próxima continuamos y vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy estamos estudiando, Señor, también cómo debemos de adorarte a ti, Señor. Y una de las maneras también de adorarte, Señor, es a través de la oración, a través de nuestra intimidad contigo, Señor, a través de la reverencia, Señor, a ti, Señor, que nos podamos dirigir a ti como nuestro Padre, pero con toda la reverencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque dentro de nuestra oración debe de estar, Señor, el clamar a ti, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas y podamos, Señor, ser establecido el reino en otros corazones como ha sido establecido en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanitos en la fe, gracias por los amigos, Señor, que siguen escuchando este tiempo, Señor, de recogimiento para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que a través del YouTube, Señor, a través del Facebook, escucharán, Señor, este estudio, Padre, que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestros corazones, Padre Santo, y que pongamos por obra, Señor, lo que estudiamos. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor, bendice su vida, Señor, derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que él siga, Señor, administrando de manera sabia, Señor, esta herramienta que has puesto en sus manos. Padre, te pido una bendición especial, Señor, por todos y cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, a través de estudios, Señor, a través, Padre Santo, de prédica, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, entre ellos, Señor, incluida yo. Padre, te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Bendice, Señor, la comunidad Dios es fiel, Señor, que has puesto bajo su cuidado, bajo su cuidado, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, su vida, Padre. Si el Señor estuviera enfermo, Padre, yo te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre su vida, sobre su corazón, Señor. Que traigas, Señor, alegría a su vida, que traigas paz, Señor, que traigas confort, Señor, que traigas fortaleza, Padre. Que el Señor tenga ánimo, Señor. Ayúdalo, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, que cada día, Señor, esté, Señor, su oído, Señor, limpio, Padre, para escuchar únicamente tu voz, Padre. Gracias te doy por su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero, a Jesucristo, mi amado Salvador, y a tu Espíritu Santo, Señor, que has puesto en nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Allí estamos todos los domingos a partir de las 11:30. Me gustaría mucho un día poderte ver ahí en nuestra comunidad de fe. Dios te bendiga, amado hermano. Me despido de ti. Mientras tanto que nos volvemos a ver, que el Señor te guarde. Bendiciones.